Bien, le invito a abrir su Biblia, por favor, Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Tenemos discipulado, así es de que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Efesios 4, 13 y 14. Voy a leer desde el verso 1 y me acompaña por favor leyendo 13 y 14 con voz fuerte. Todavía oigo que están buscando, en la pantalla aparece el texto también, pero yo voy a leer desde el verso 1 y usted me acompaña leyendo 13 y 14 con fuerza. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Juntos, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo siempre que leo este texto puedo ver donde dice Pablo al final, en el verso 14, las artimañas del horror, ¿verdad? Porque todo error resulta en horror. Entonces, pero estamos tratando de aprender precisamente que la vida cristiana, hermanos, es un proceso de cambios necesarios. Cambios que se deben dar en la vida del creyente, de lo contrario, la obra de Dios no se va a ver manifiesta en la práctica de la vida de todos los días, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer. Inevitablemente, aunque usted no lo quiera, usted necesita crecer. Todo creyente verdadero debe avanzar. Si eso no sucede, hermanos, nos estancamos. Y el estancamiento espiritual resulta en separación de Dios. Y no quiero que eso pase. Como pastor, le ruego a Dios que esta iglesia tenga hambre y sed de Dios. Y le pido a Dios que nos convenzamos de que de verdad, por tantos años que tengamos de cristianismo, no significa ya no necesitar de Dios. Y si eso es lo que a veces hemos llegado a pensar, oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a salir de ese error, porque el diablo nos tiene estancados. Esto no es obra de Dios, es obra del diablo, hermanos. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a salir de ese agujero, porque es necesario. Dios siempre ha querido que su iglesia, como su cuerpo que es, sea por completo madura, desarrollada y reproductiva. Y ha provisto primero su preciosa palabra para que por medio de ella aprendamos y seamos profundamente adoctrinados en la enseñanza bíblica. Y también ha provisto maestros idóneos para poder enseñar la verdad de su palabra. Porque sigue queriendo, Dios lo sigue queriendo, que seamos una iglesia fuerte y segura en nuestra fe y además una iglesia con la capacidad de ayudar a otros a conocer a Cristo y traerlos al conocimiento de Él.
El título, hermanos, es Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos, primera parte. Me gustaba mucho el coro que cantamos al principio. Me fascina ese canto. Y no sé quién lo escribió, lo tituló bien, dice: este es mi deseo. Podemos tener muchos deseos en la vida, ¿verdad? Pero un deseo sano y bueno, hermanos, es querer más de Dios, anhelar más de Dios. Puede que muchas cosas con el tiempo dejen de ser un deseo, puede ser. Con el paso de los años, quienes ya hemos avanzado en la vida y entramos ya al último jalón, puede que a veces ya ciertas cosas ya no las deseamos en asuntos de la vida común. Pero un deseo que debe ser común en la vida de todos los creyentes, en la etapa de la vida en la que se encuentran, hermanos, es desear a Dios. Desear a Dios. Y me fascina ese canto. Yo hoy lo pude cantar sin que se me pusiera una manzana aquí en la garganta porque se me hace un nudo, por lo que dice el canto. Ojalá lo cantáramos más seguido. Vamos a sugerirle al hermano de adoración que lo ponga más seguido. A mí me fascina. Obviamente no quiere decir que a usted le guste, pero quisiera que usted oyera lo que dice el canto. Y me gusta la parte del canto que dice: en cada palpitar, dice, mientras haya aliento en mí. Dios, ¿se acuerda que dice el canto? Haz tu obra en mí. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, ¿sí?, haz tu obra en mí. Y desde el pastor que está a la cabeza de esta iglesia, en este aspecto de los que conformamos la iglesia, hermanos, necesitamos tanto a Dios. No hemos llegado a donde deberíamos llegar. No somos lo que deberíamos ser a estas alturas de nuestra vida. Y yo le ruego a Dios: haz tu obra en mí, haz tu obra en mis hermanos. Te lo ruego, Señor, te lo suplico para que podamos una iglesia digna de ti, en la que veamos tu bendición, en la que veamos tu presencia, sintamos que el Dios eterno ve esta iglesia y le agrada. Y se alegra en medio de todo ver lo que ve. Un modelo de vida transformada y de vida perfeccionada y madura, hermanos, sin duda alguna, fueron los apóstoles del Señor. He hablado de esto muchas veces y lo quiero hacer otra vez porque al ver las Escrituras, hermanos, veo a un grupo de hombres cuando el Señor los llamó, un grupo de hombres tercos, con una fe incipiente, demasiado verde, su fe, en algunos de ellos probablemente ni fe había, incrédulos hasta más no poder, y con una notoria humanidad tan defectuosa que encontramos al Señor a veces como desesperado, diciéndoles: ¿ni ustedes entienden? Posiblemente para muchos, al leer acerca de los apóstoles en los evangelios, hermanos, en opinión de muchos hombres incambiables, imposibles de ser corregidos y transformados. Y yo me veo muchas veces en ellos, en cada uno de ellos. Alguna vez le dijo incluso el Señor a Pedro: hazte a un lado, Satanás. Hazte a un lado, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y dijo: Señor, como le dije hace 8 días hablándole a los padres, ¿qué dirás de mí cuando me ves? ¿Qué dirás de mí? Pero aunque parezca imposible, y es que, hermanos, para Dios no hay imposibles, aunque parezca imposible, Dios transformó a estos hombres rústicos en su carácter y vida en general en hombres de acuerdo a su voluntad y para la gloria de Él. Dios los transformó.
Y si Dios lo hizo con ellos, ¿usted cree que no lo quiere y lo puede hacer con nosotros, hermanos? ¿Mm? ¿Usted cree que Dios no puede obrar en mi vida, en esas áreas de mi vida que siguen estando tan rústicas, que solo Dios puede obrar? ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Yo espero que en su corazoncito usted esté gritando amén. Y que usted esté dispuesto a dejar a Dios obrar en su vida para experimentar el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Por eso el canto me fascina cuando dice, en cada palpitar, mientras este corazón, Señor, esté haciendo pum, 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 mientras este corazón, Señor, esté bombeando sangre y tenga salud suficiente, mientras hay aliento en mí, Dios sigue obrando. Sigue obrando, Señor, porque es hasta que todos lleguemos. Es hasta que todos lleguemos. Tanto fue su cambio y desarrollo cristiano que, excepto Juan, la tradición dice que todos murieron con muertes terribles, con muertes horribles. Todos. Y la muerte de estos hombres bajo circunstancias indeseables para nosotros, hermanos, es prueba de que Dios obró en ellos, al punto de que quisieron morir por su Señor, si eso era el costo de servirle, de seguirle y de creer en Él. No es extraño que Pablo, hermanos, el mismo Pablo que fue llamado al último, por eso Pablo habla de ser como un abortivo en ese llamado, dice Pablo en esa actitud determinada que él tenía para sí mismo, cuando estaba camino a Jerusalén y le estaban diciendo, no vayas, no vayas, no vayas. Pablo, dice Lucas en Hechos 20, 22 a 24, registra estas palabras de Pablo ahí en Hechos 20, 22 a 24. Ahora dice aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, dice Pablo, preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gloria de la gracia de Dios. Yo no veo a un Pablo miedoso diciendo, híjoles, creo que sí tienen razón, mejor me regreso. No, Pablo dice, no, yo no estimo mi vida preciosa para mí. No la estimo preciosa. Y si por servir al Señor, porque siento en mi corazón que mi lugar está ahorita allá, me esperan tribulaciones y voy a sufrir, cosa que sufrió, hermanos, lo quisieron matar, de ahí salió para Roma encarcelado, prisionero, porque lo quisieron matar. Pablo dice, no estimo mi vida preciosa para mí, y de ninguna cosa hago caso con tal que acabe mi carrera con gozo, con gusto, con alegría, no refunfuñando, hermanos, no refunfuñando, no con cara larga. Yo quiero creer que usted está aquí hoy con un corazón alegre. Yo quiero creer que usted está aquí hoy con un corazón emocionado por estar no entre esta gente, sino ante el Señor. Yo quiero creer eso. Yo quiero creer que a nadie le torcieron el brazo para estar aquí. Yo quiero creer que usted de su corazón decidió, porque tiene hambre y sed de Dios, que su lugar era aquí y no en otro lugar, por bonito que fuera. Yo quiero creer eso. Y es que, mis queridos hermanos, estas cosas no se pueden concebir. No se puede entender en la proporción correcta, a menos, lo que Pablo acaba de decir, a menos que cada uno de nosotros estemos caminando cada día con el mismo propósito, con la misma necesidad, con el mismo deseo, todos los días. Conscientes de que nuestro camino hacia la madurez espiritual, hacia el desarrollo cristiano y hacia el perfeccionamiento de la vida en general, hermanos, también implica etapas complicadas, difíciles, muchas de ellas permitidas por Dios, dentro de su plan, planeadas de esta forma para que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos y lleguemos a ser tan maduros como Cristo es, como lo vamos a ver en un momento más.
muchas de ellas, hermanos, muchas de estas circunstancias descritas desde un principio de la eternidad para nuestro propio bien espiritual, porque nada en el plan de Dios para nuestra vida es accidental. Nada es casual. Está escrito desde antes de la historia de este mundo que usted y yo pasáramos por ciertas etapas de la vida. Dios es tan bueno que permite que a veces suframos, ¿verdad? Que permite que a veces pasemos por etapas complicadas para poder recordar que dependemos de Él o que debemos depender de Él. Entonces, todo esto es necesario, hermanos. Y es necesario procurar ver que nuestro diario caminar con el Señor implica la disposición aún de enfrentar circunstancias que van a traer complicaciones, lágrimas, pero que no deben traer arrepentimiento acerca de la decisión que tomamos de seguir al Señor. De ninguna manera. Como dice un himno, y esa debería ser nuestro lema, nuestro eslogan personal: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y tomando el texto que acabamos de leer, la pregunta es: ¿para qué Dios dio dones a la iglesia? ¿Para qué Dios nos repartió dones espirituales? Bueno, indudablemente no fue para que quienes tenemos dones espirituales y los estamos usando nos sintamos la novena maravilla del mundo, para que nos sintamos una clase especial de cristianos. No nos lo dio Dios para eso, ni siquiera para enterrarlos, guardarlos y no usarlos. No, tampoco para eso nos los dio el Señor. Nos los dio para que nosotros, su iglesia, seamos fuertes en nuestra fe. Para que el uso apropiado, oportuno y lleno de emoción y amor por la obra del Señor produzca una iglesia de acuerdo al corazón de Dios, una iglesia fuerte en la fe, una iglesia cimentada en la verdad de Dios, para que la iglesia crezca espiritualmente y para que Dios nos pueda utilizar con efectividad trayendo a otros al conocimiento de Él. Para eso nos dio Dios los dones espirituales. Dios ha planeado nuestro perfeccionamiento, pero con la finalidad de que su iglesia sea fortalecida, madura y para la gloria de su nombre. El uso apropiado, oportuno de nuestros dones espirituales va a hacer todo esto. Si los ponemos en servicio, vamos a estar contribuyendo. Desde nuestra posición, donde Dios nos puso en el cuerpo, no importa dónde esté esa posición en el cuerpo, nuestra contribución va a ser para que la iglesia del Señor sea una iglesia fuerte, crecida, con salud suficiente. Y vamos a traer bienestar a la iglesia. Todo lo contrario, si sabiendo que tenemos dones espirituales nunca los desarrollamos, también vamos a afectar a la iglesia, porque somos miembros de la obra del Señor, de la iglesia del Señor. Si un miembro no funciona, atrofia el cuerpo, afecta el cuerpo. De igual manera, un miembro que no funciona afecta la obra del Señor. La afecta. Por eso, hermanos, es necesario de verdad asumir una actitud responsable de preguntar, y bueno, ¿yo qué don tengo? ¿Qué dones tengo? ¿Qué capacidades espirituales me dio el Señor para ser útil en su obra, en la posición donde me haya puesto? Tal vez no soy un huesito en la cabeza, no soy una neurona en el cerebro, tal vez soy algo en el pie, pero ahí Dios quiso que estuviera y ahí voy a ser feliz sirviendo al Señor, trayendo bendición a la obra del Señor. Pablo entonces dice, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la luz de nuestra realidad humana, pareciera que lo que Pablo está diciendo aquí es una locura, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Dice, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo como que de pronto está hablando locuras. Un propósito mucho más allá de la realidad alcanzable. Pablo dijo en el verso 12 que el desarrollo correcto y puntual
en el uso de nuestros dones espirituales traerá como resultado la edificación de la iglesia, es decir, su correcto desarrollo y crecimiento espiritual. Si eso sucede, primero, que la iglesia está desarrollándose, está creciendo conforme los miembros de la iglesia usando nuestros dones espirituales contribuimos para eso, entonces, de manera natural y correcta, la iglesia estará unida en su fe. Eso es lo que va a pasar. La iglesia va a estar más unida, la relación entre nosotros va a ser una relación preciosa, algo que deseemos vivir, experimentar todas las veces posibles. Eso es lo que va a pasar primero. Y en segundo lugar, cada creyente se desarrollará sana y apropiadamente. El resultado será que cada uno seremos tan parecidos a Cristo como es el deseo de Dios. Inevitablemente, hermanos. La meta a la que cada uno deberíamos aspirar a llegar, a alcanzar, es ser como Cristo es. Es ser como Cristo es. Y entiendo si alguno está pensando, pero pastor, eso es imposible. Ya lo he intentado, he probado y todos los días fracaso en ese intento de ser como mi Señor. Hermano, eso de ser como Cristo es algo imposible. Y tiene razón. En esta vida no lo vamos a alcanzar. Pero eso no significa que no lo intentemos, ¿no le parece? Eso no significa que no lo intentemos. Eso no significa que no procuremos esforzarnos por ser como nuestro Señor. Él es la meta, Él es el objetivo, es el modelo perfecto para que nosotros aspiremos, para que seamos como Él. Y Él se puso para ser nuestro modelo perfecto y nos motiva todos los días, nos insta todos los días, nos impulsa todos los días para que seamos como Él. Es necesario vernos entre nosotros, sí. Pablo dice en 1 Corintios 11 también, dice él, hermanos, imítenme a mí. ¿Se acuerda? Imítenme a mí. Y Pablo se ponía como ejemplo de una persona, de un hombre imitador de Cristo. Él dice, porque yo estoy imitando a Cristo. Imítenme a mí. Si usted ve algo bueno en el pastor, imítelo. Si usted ve algo bueno en los diáconos, imítelo. Si usted ve algo bueno en los líderes de esta iglesia, imítelo. Si usted ve algo bueno en los demás hermanos de esta iglesia, imítelo. Es bíblico. Porque si estos hermanos están viviendo de tal forma que a usted se siente motivado a hacer cosas que ellos hacen, a comportarse como ellos se comportan y vivir como ellos están viviendo, es porque ellos están tratando de imitar a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Hasta que todos lleguemos, la meta a la que debemos aspirar todos los días es ser como Cristo es, mis hermanos. La vida cristiana sin metas, la vida cristiana sin ambiciones, la vida cristiana sin ideales que perseguir, solo es religión vacía e inútil. Solo es religión vacía e inútil, hermanos. Necesitamos el impulso, necesitamos la motivación diaria dentro de nuestro corazón para avanzar, para crecer espiritualmente. Y esto es, hermanos, una decisión personal. Yo predico aquí. 58 o 50 y tantos domingos al año se predica la palabra del Señor. Se imparten clases todos los domingos. Se dan clases entre semana vía internet. Se reúnen personas para poder ofrecerles estudios de discipulado. Se ofrecen muchas alternativas en función de crecimiento espiritual basados en la palabra de Dios. Pero no es obligado. Ojalá fuera obligatorio, ¿verdad? Ojalá. Yo lo he pensado muchas veces. Condicionar a ciertas cosas, el hecho de estar en un estudio bíblico acá, pero no se hace. Y no se hace, ¿sabe por qué? Porque correríamos. O sea, ya me quieren obligar a hacer algo que yo no quiero. Así es. No es obligado. Es una invitación. Y la invitación está fundamentada en el hecho de una necesidad espiritual, hermanos, que la vemos primero en mí y la veo también en usted. Necesitamos crecer en el Señor. Entonces, es una decisión personal. Usted y yo vivimos la clase de vida espiritual que decidimos vivir, de que decidimos tener. Si no avanzamos en nuestra fe, si nos quedamos chaparritos espiritualmente y como resultado vivimos la vida cristiana licenciosamente, no es porque Dios no tenga el poder para cambiarnos la vida. No, de ninguna manera. Es porque nosotros, usted y yo, decidimos quedarnos cortos en nuestro desarrollo espiritual, lo cual, hermanos, es conformismo, y esto no es de Dios. Esto no es de Dios.
Yo puedo llamarle y pudiera ser que alguien dijera, pastor, mire, propongo que el pastor todos los sábados en el día se ponga a hablarnos a todos los miembros de la iglesia, a todos los que asistimos, para recordarnos que hay que estar aquí el domingo. Y la iglesia aprobarlo y yo sentirme en este caso pues obligado a hacerlo y hacerlo. Pero el hecho es que aunque le llame 10,000 veces, usted no está obligado a estar acá, ¿verdad? No está obligado. Dios nos dice en su palabra, y no es el pastor, es Dios el que dice, no dejes de congregarte. ¿Se acuerda? Hebreos 10. No dejes de congregarte. Y no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo Dios. La pregunta es, bueno, ¿y por eso lo hacemos? No. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad para decidir. La libertad para tomar elecciones, hacer elecciones, para saber qué es lo que yo quiero o lo que no quiero. Entonces, hermanos, nosotros nos decidimos si avanzamos o no avanzamos. Si avanzamos, Pablo dice, hasta que llegues a ser como Cristo es. Pero si no avanzas, entonces te quedas corto, ¿verdad? Recuerda lo que dice Lucas 9:23. Es un texto que repetimos tanto que ya deberíamos saberlo de memoria. Y decía a todos, dice el Señor, Lucas registra este texto ahí en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. No lo está diciendo un político, hermanos. Lo está diciendo el Señor. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres? Sígueme, dice el Señor. Sígueme. Ahí en Juan 6, registra Juan un hecho en la vida del Señor hablando con los judíos. Habló de Él como el pan de vida que había descendido del cielo, que era necesario comer para tener vida en Cristo. Habló de Él para beber su sangre, obviamente. El Señor no estaba hablando literalmente, estaba hablando de apropiarse por fe de Cristo en el corazón, como lo hemos hecho nosotros. Pero los judíos malinterpretaron al Señor y se dio una discusión. Producto de esa discusión es que Juan dice que entonces muchos de sus discípulos, y la interpretación correcta es que todos sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron, todos. Y solo se quedaron los 12 discípulos con él. Qué bueno, ¿verdad? Que por lo menos los 12 se quedaron. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Dice ahí en Juan 6, en el verso 67, que se volteó el Señor y les dice esto. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Fíjese lo que dice el Señor a sus 12 discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Fue una cuestión, hermanos, de verdad, ¿cómo decirle? Parece que el Señor no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Cómo que se quieren ir? Ya lo dejaron todos. ¿Quieres que te dejen los demás? Oye, reacciona, te vas a quedar sin nadie. Hermanos, ¿quién va a seguir al Señor a la fuerza? ¿Quién va a seguir al Señor a la fuerza? Levante la mano quien quiera seguir al Señor a golpes, a cachetadas, bajo amenaza. ¿Verdad que eso no es así? A mí siempre me ha fascinado esta actitud del Señor. También si quieren ir ustedes, la puerta está abierta. Yo no los amarro a mí, no los obligo a mí. Si quieren se pueden ir. Ya conocemos la respuesta de Pedro, ¿se acuerda? Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Mire, mi querido hermano, hermana, yo espero que usted, como dije hace un momento, no esté aquí a fuerza. Porque si usted estuviera a fuerza aquí, más le valdría no estar. Porque solo pierde su tiempo. Solo pierde su tiempo, no se va a llevar nada. El Espíritu poderoso de Dios no va a obrar en su vida. No lo va a hacer porque usted no quería estar acá. Tal vez sacaría más provecho de estar ahorita en casa limpiando
alguna cosa, arreglando alguna cosa o paseándose, ¿verdad? Pero no aquí. Y tampoco estoy diciéndole, ¿verdad? Pues váyase. No quiero que diga, el pastor hoy me corrió. No, yo no estoy corriendo a nadie, yo no soy dueño de esta iglesia. Pero sí le invito a que piensen esto, a que usted y yo reflexionemos en estas cosas. No podemos, no deberíamos, porque sí se puede hacer, no deberíamos ir tras el Señor con caras largas, refunfuñando, quejándonos. Hermano, ¿qué clase de vida cristiana es esa? ¿Verdad? En donde hay que quejarse, refunfuñar y tal vez hasta maldecir porque estamos donde no queremos. Yo deseo que no. Dios desea nuestro bien, desea nuestra prosperidad espiritual. Él lo anhela, hermanos, ardientemente lo anhela. Usted y yo ni siquiera entendemos en lo necesario cuánto Dios lo anhela. Pero el que Él lo quiera de esta forma no es suficiente. Usted y yo debemos quererlo también. Pero no es a golpes, hermanos. No es a golpes. Pablo dice que debemos querer llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, a una experiencia real con Cristo cada día mediante el estudio sincero, constante, responsable de las Escrituras. Sin este proceso es imposible nuestro crecimiento espiritual. Es imposible. Y obviamente imposible nuestro parecido a Cristo. Imposible. Y entonces aquello de genio y figura hasta la sepultura va a ser nuestra realidad. Va a ser nuestra realidad. ¿Y por qué yo no cambio? ¿Por qué yo no soy como fulano? ¿Por qué yo no soy como fulana? Bueno, pues porque usted no deja que Dios obre como Dios lo hace en fulano y en mengano. En ellos Dios lo hace, se dejan, le permiten a Dios obrar en su vida. Pero usted y yo no lo hacemos siempre. Entonces obviamente va a haber una diferencia de vida espiritual. Una diferencia a veces abismal. Como cuando le he dicho, es mi experiencia y hablo de mí, hermano, porque me conozco. Si yo hablara de usted, sería chismoso. Me conozco. Cuando me comparé con otro cristiano, dije, pues yo soy igual, yo soy cristiano, ¿no? Me dijo Dios, tú eres hipócrita. Tú eres hipócrita, ese es mi hijo, tú no. Obviamente no había una experiencia en mi corazón de Dios. Entonces, ¿cómo podía obrar Dios en mí? ¿Cómo quería yo ser como ese? Pues no se puede, es imposible si Cristo no ha venido a mi corazón. Pero si Cristo está en mi corazón, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál sería, hermanos, el motivo por el que yo no soy como Cristo es? ¿Por qué yo no me estoy pareciendo a mi Señor? ¿Por qué? Porque si no nos parecemos a Cristo, hermanos, a alguien nos vamos a parecer, ¿verdad? Yo me parezco a mis padres, María Hortensia Sánchez, Sabino Ambrosio. Rasgos de ellos hay en mí. A la luz de las Escrituras, ¿a quién me parezco? En el corazón. ¿A quién nos parecemos? Los primeros seguidores de Cristo fueron llamados cristianos, dice la Escritura, porque su manera de vivir fue identificado con Cristo. La forma en que esos cristianos, esos primeros seguidores del Señor vivían, cómo eran, no les quedó de otra a la gente que decir, esos se parecen a aquel que murió en la cruz. Se parecen, son cristianos. Se les llamó por primera vez, dice Lucas en Hechos 11:26, así. Y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Si usted y yo no estamos reflejando a Cristo, inevitablemente, hermanos, estaremos reflejando a alguien más, algo más. Porque en nuestro caso como creyentes no podemos vivir neutralmente. No podemos decir, no, yo ni allá ni acá, en medio. No hay en medio en nuestro caso, hermanos, o estamos allá o estamos acá. El Señor dijo en alguna ocasión, el que conmigo no es contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Entonces, no hay neutralidad. En nuestro caso, si hemos conocido al Señor, nos parecemos a Cristo y le reflejamos a Él en los aspectos de nuestra vida, en todo lo que es posible, o no nos parecemos a Cristo y lo que otros ven en nosotros es otra cosa.
Es otra cosa. Alguien distinto a Dios. En el Evangelio de Juan, dentro de tantos encuentros del Señor con los judíos, el Señor les dijo estas palabras a los judíos ahí en 8:44 de Juan, que lo estaban atacando. Él les contesta y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense lo que dice el Señor. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre hacen ustedes. Porque si tu padre es el diablo, pues ni modo que hagas lo bueno. Vas a hacer lo malo porque tu padre es el diablo. Él ha sido, dice el Señor, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo ya he confesado a Cristo en mi corazón, tengo a un Dios eterno, ese Dios creador del cielo y la tierra, hermanos, que es mi Padre. Él es mi Padre, no otro. Y si confieso que Dios es mi Padre y Jesús es mi Salvador, entonces, hermanos, en mi diario caminar, yo voy a reflejar a Cristo, voy a procurar reflejar a Cristo en mi lenguaje, en mis pensamientos, en mis hábitos, costumbres, en todos los aspectos de mi vida. Voy a procurar que se vea a Cristo en mí. Voy a procurarlo. Voy a cometer errores, claro que sí. Voy a pecar todos los días, claro que sí, hermanos. Pero voy a estar consciente de ello con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mi corazón. Y voy a procurar vivir una vida agradable a Dios. Entonces Pablo dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos. Vamos en el camino, mis hermanos. Y si nos hemos quedado a un ladito en el camino porque no podemos salirnos, pero sí podemos quedarnos a un ladito, hermano, agarre la mano de los que le están tendiendo la mano, aquel que le está invitando, aquel que le está exhortando, aquel que le está llamando, aquel que le está diciendo: oiga, no se tape los oídos diciendo: ya, déjame en paz. Oiga, por favor, la voz de Dios a través de otros y enderece sus caminos. Es una urgente necesidad en este tiempo. Verso 14, Pablo dice entonces: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice Pablo acá, por estratagema de hombres que para engañar emplean, dice Pablo, con astucia las artimañas del error. Lo contrario de ser como Cristo, dice Pablo aquí en el verso 14, es ser niños fluctuantes, ¿verdad? Si un creyente está pareciéndose al Señor, no va a ser un niño fluctuante. Pero si un creyente es un niño fluctuante, berrinchudo, belicoso y todo eso, está lejos de ser como el Señor. O es una cosa, es otra. No podemos estar en medio. Eso no se da. No se da. Cuando un cristiano avanza en su fe y se desarrolla adecuadamente en su fe, va pareciéndose naturalmente a Cristo. Este parecimiento es ese perfeccionamiento de los santos del verso 12 aquí en este capítulo 4. Y es en el verso 13 ese varón perfecto. Y esta etapa de perfección a la que Cristo nos invita a llegar, a alcanzar, hermanos, no significa que es posible una vida sin pecado, sin errores, sin equivocaciones. No, eso no es lo que Pablo está hablando cuando habla de ser perfectos. No es eso lo que Pablo está diciendo acá. El único sin pecado que no se equivoca, nunca se ha equivocado y nunca se equivocará y nunca cometerá errores es Dios. Él es el único, hermanos. Hasta el creyente más fiel y más consagrado al Señor se equivoca, peca, porque es un ser humano. Pablo mismo decía de sí, al verse a la luz de lo que el Señor era y a quien él aspiraba a imitar, viéndose a sí mismo, Pablo dice en Filipenses 3:12-14 estas palabras: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, es decir, maduro en su fe, sino que prosigo, dice Pablo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Continúo. No me quedo. No pongo pretextos. No doy razones. No justifico. Prosigo, dice Pablo, porque podría ser que justifiquemos. Estoy cansado, es que pues todo el tiempo lo mismo. Bueno, y ya hicimos lo que debíamos hacer. ¿Estamos obedeciendo al Señor como debe ser obedecido para que cambiemos de tema? Pues yo creo que no. Entonces hay que seguir insistiendo en lo mismo, ¿verdad? En lo mismo. Y necesitamos, hermanos, entender estas cosas porque es lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Todo esto que hablamos en el verso 13, lo que hemos estado hablando en esta carta de Efesios, hermanos, se requiere. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, dice Pablo, fluctuantes. Niños fluctuantes. Entonces, excepto los nuevos creyentes, excepto un nuevo creyente, alguien que apenas ha creído en el Señor, a todos los demás que ya tenemos tiempo de haberlo conocido, el Señor nos exhorta a dejar de ser niños en la fe. Porque un cristiano que se estanca en su desarrollo espiritual obstruye, impide su propio desarrollo, pero también, hermanos, obstruye e impide el desarrollo de la iglesia en la que se congrega. Y esto no fomenta la unidad, la ataca. La ataca. Como dije hace un momento, de ninguna forma estoy diciendo, vayas, no. He conocido hermanos que me han dicho, oiga, pero si yo no quiero, ¿puedo seguir? Sí, hermano, bienvenido. Es su decisión. Yo no puedo amarrarlo y enseñarle lo que usted no quiere aprender. No lo voy a obligar, es bienvenido. Aquí es bienvenido. Solo quiere venir a sentarse y no hacer nunca más que eso cuando viene, porque no siempre viene, pero cuando quiere venir, pues hágalo, es bienvenido. Pues un día mejor se van. Mejor se van porque no quieren. Oye, no quieren aprender, no quieren entender las cosas mejor. Y digo, Señor, pues ¿qué puedo hacer? ¿Mandar policías para traerlo? Pues no. Porque es un asunto nuestro en el corazón. ¿Eh? Es un asunto nuestro en el corazón. Pablo pues dice que el desarrollo y crecimiento espiritual correctos provee la calidad espiritual necesaria para dejar de ser niños fluctuantes. Lo cual es altamente peligroso, hermanos. El ser niños fluctuantes es muy peligroso. La palabra fluctuante significa ser zarandeados y sacudidos por las olas. Viene de una palabra que indica eso, ser sacudido, zarandeado por las olas. Cristianos berrinchudos, cristianos voluntariosos, cristianos que condicionan todos. Sí, hago esto, pero sí. Esa inestabilidad espiritual lleva a este tipo de creyente a ser llevado a todas partes. Pablo dice, a todo viento de doctrina. La falta de un fundamento sólido de doctrina bíblica hace que cualquier cristiano estancado en su crecimiento espiritual sea arrastrado por falsas doctrinas, las cuales suelen ser disfrazadas por el diablo de atractivas, con apariencia de bíblicas, pero que en realidad no tienen nada de esto. Las falsas doctrinas corrompen, hermanos, la fe de muchos. Y hoy hay muchos cristianos, muchos hombres y mujeres expertos en corromper las enseñanzas bíblicas, torciéndolas para engatusar a cuantos cristianos fluctuantes, inestables, hay por todos lados. Hay gente que se dedica a leer la Biblia, pero para encontrar, a ver qué saca, para engatusar. Y sí, la leen, pero para encontrar cómo negociar con ella y quitar dinero, robar, extorsionar, mentir, engañar. Para eso la leen, pero no la leen para conocer a Dios. Y hay mucha gente de esta, hombres y mujeres por todos lados hoy, desgraciadamente. Pero también desgraciadamente hay muchos cristianos fluctuantes, hermanos, muchos niños fluctuantes.
Y son los primeros que oyen, ay, qué bonito eso, el pastor nos lo dice, ay, se van. Se van. Hoy el riesgo, hermanos, óigame bien, hoy el riesgo no es saber distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo bíblico y lo que no es bíblico. Hoy el riesgo está en no diferenciar entre lo que es verdadero y lo que casi es verdadero, entre lo que es bíblico y lo que casi es bíblico. Ahí está el error ahora, el grave conflicto y la gran necesidad que tenemos los creyentes de conocer las Escrituras, porque suenan muchas cosas y hasta parecen bíblicas, pero no lo son. Son mentiras diabólicas para engatusar a muchos. Entonces el riesgo no está ahora en saber entre lo que es falso y verdadero, no, sino entre lo que es verdadero y lo que casi es verdadero. A mí personalmente me deja con la boca abierta, y créanme que sí, hermanos, me deja con la boca abierta ver cómo han proliferado los famosos templos esos de la Iglesia Universal, es decir, esos del pare de sufrir. Hasta programas tienen en la noche, creo que todavía, ya no veo mucha televisión en la noche, pero antes salían programas de esos brasileños a altas horas de la noche, hablando muy bonito, ponen a alguien, una familia, dicen, es que nosotros, es que yo, pero vine a la Iglesia Universal y ahí aquí me dieron un frasquito de agüita y me la embarré en la cara y miren, ahora, milagros, ¿no? Aparentes milagros. Les digo, me deja con la boca abierta a ver por todos lados templos de estos. Estas no son iglesias cristianas, son comercios donde se comercia la fe, donde se disfraza la verdad bíblica con ofertas y mezclas de aparente cristianismo con brujería, con fetichismo, con amuletería. Pero ahí está la gente dejándose estafar. Ahí está la gente acudiendo para dejarse engañar y dejarse robar. Y hay templos por todos lados. Hay templos por todos lados. Muchas iglesias hoy no enseñan doctrina, no enseñan Biblia y se dedican a adorar. ¿Está mal adorar? No, nosotros lo hacemos aquí todos los domingos. Pero hay iglesias que se dedican solo a adorar y lo poco que se predica está basado en la falsa prosperidad, en los falsos milagros, en la falsa profecía, la pachanga espiritual y cualquier otro desenfreno desordenado en ambientes donde el Espíritu de Dios no está. Yo quisiera más bien, hermano, deseo con todo mi corazón que usted y yo podamos ver, hermano, los riesgos, el peligro de la falta de crecimiento espiritual. Que podamos distinguir todo el peligro que existe en no estar creciendo en la palabra de Dios y descuidando nuestro desarrollo espiritual. Quisiera que usted y yo lo viéramos de manera correcta. Ojalá solo fuera aquello de, no pasa nada si no oro. No pasa nada si no me someto a un estudio bíblico responsable y permanente. No pasa nada. No pasa nada si no asisto al templo con regularidad. No pasa nada si no asumo una actitud responsable de mi propia vida espiritual ante Dios. No pasa nada. Ojalá, hermano, fuera cierto. De verdad, ojalá no pasara nada. Pero la Biblia dice que sí pasa y mucho. Muchas cosas terribles y malas. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos estar bien seguros de lo que creemos. No deberíamos tomar a la ligera o atrevernos a desdeñar el estudio de la palabra de Dios. No deberíamos minimizar nuestra ausencia de la casa del Señor. No deberíamos desvalorizar el cuidado de nuestro tiempo devocional en esa relación que tenemos con Dios todos los días. Se envía un devocional, yo envío un devocional a los varones. Yo deseo que los varones de la iglesia lo estén oyendo todos los días. Espero que sí, aunque a veces me da miedo que no lo haga. No deberíamos ser
tan insensibles y despreocupados de cómo está nuestra comunión con Cristo, hermanos, laxos en esto, cuando deberíamos ser responsablemente cuidadosos de esos aspectos en nuestra comunión con el Señor, porque como dije ya, esto, descuidar las cosas de Dios y prestarle poca atención a estas cuestiones en mi diaria experiencia con Cristo es altamente peligroso. Somos hijos de Dios, hermanos, y como hijos de Dios, gracias a Él, esto no va a cambiar. Y esa posición de hijos es permanente, eterna, seamos la clase de hijos que seamos. Si usted ha creído en Cristo, usted es salvo. Eso no va a cambiar. Bendito sea Dios. Pero la comunión con Él es otra cosa. La comunión con Cristo es otra cosa. Y somos responsables de fomentar esa comunión y fortalecerla, asegurando para nuestra propia salud espiritual una sólida base doctrinal. Porque cuando estudiamos la Biblia, hermanos, y somos constantes en ello, Dios va poniendo en nuestro corazón una base doctrinal. Tan sólida que cuando usted oye algo, lo puede pasar por el filtro de la palabra de Dios en su corazón. Por eso la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos. Y leímos un texto hace un momento que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tu palabra. Hermanos, si tenemos cuidado de nuestra propia vida espiritual y de nuestra comunión con el Señor, creciendo en la palabra de Dios, vamos a tener una sólida base doctrinal. Porque como bien dice un pastor muy reconocido por ahí, cito sus palabras de manera literal, él dice, si cuidar y procurar una sólida salud doctrinal para uno mismo nos lleva a ser señalados de intolerantes e impopulares, porque no transigimos con el error, entonces que nos tilden de intolerantes y de impopulares. Porque es el honor de Cristo y su palabra lo que está en juego a través de la sana doctrina y el verdadero evangelio que muchos intentan manosear diabólicamente. Así dice un pastor por ahí y quiero compartirle literalmente lo que este pastor dice. Lo vuelvo a leer. Si cuidar y procurar una sólida salud doctrinal para uno mismo nos lleva a ser señalados de intolerantes e impopulares porque no transigimos con el error, entonces que nos tilden de intolerantes e impopulares. Porque es el honor de Cristo y su palabra lo que está en juego a través de la sana doctrina y el verdadero evangelio que muchos intentan manosear diabólicamente. Así que, hermanos, oro al Señor para que usted no se canse de oír, para que usted no se enoje de lo que Dios nos dice a usted y a mí, sino que podamos pensar, porque Dios nos lo está diciendo, y podamos disponernos a hacer un esfuerzo por crecer en el Señor. Si nos hemos estancado, que salgamos de ese estancamiento tomando la mano del Señor que está extendida para nosotros, ofreciéndonos su preciosa palabra para crecer en ella. Entonces oro al Señor y le ruego a Él como pastor de nuestras almas, hermanos, que no hagamos oídos sordos para oír lo que Él habla a nuestro corazón. Y tomo literalmente las palabras de mi Señor para cerrar este estudio de hoy, esta exposición bíblica, diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, de verdad, eres bueno, Señor. No tienes por qué no decirnos las cosas. Como un padre que ama a sus hijos, habla a tiempo. Siempre hablas a tiempo. Un padre terrenal puede pasar por alto hablar con sus hijos para no incomodar, para no molestar, para no fastidiar, para no meterse en problemas y equivocadamente asumir una actitud irresponsable, Señor, no hablando con los hijos, cuando se requiere que lo haga, pero tú no, Señor. Tú eres un Padre perfecto y lo que tú dices, Señor, siempre es a tiempo.
Así es que, Señor, oímos, yo espero que sí, con el corazón. Y deseamos, Señor, prestar atención a tu palabra de vida para cuestionar lo que somos. A veces, Señor, el miedo es, tal vez ni siquiera ha conocido a Cristo. Tal vez ni siquiera es de Dios. Por eso es como es. Pero, Señor, si conocemos el mensaje del Evangelio, si fuera el caso de no conocerte, se puede tomar una decisión distinta e invitarte a venir al corazón, porque es urgente que tú estés en la vida de esa persona. Pero si te hemos invitado a venir a nuestra vida, Señor, entonces, Padre, la urgencia es dejarte obrar en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, venga y obre como solo ella lo puede hacer, porque ella es la única que tiene el poder para transformar nuestra vida. Pero debemos querer que lo hagas. No vas a hacer a la fuerza nada. Señor, como dice un himno por ahí, ven, hazlo primero en mí. Ojalá que sí. Hazlo primero en mí. Nos surge conocerte más. Nos surge crecer en tu palabra. Nos surge, Señor, tener una fe sólida y una base doctrinal, Señor, que ninguna herejía, ninguna blasfemia, ninguna mentira, Señor, y nada que parezca verdad pueda mover, pueda afectar. Enséñanos, Señor, te lo rogamos, y convéncenos, Señor, te lo pido, de que necesitamos crecer en tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.